Decid paz a esta casa, anunciar el reino de Dios. Es lo que hizo Francisco de Asís. Su secreto era su condición de enamorado apasionado de Jesucristo. Deus meus et omnia, como le llamaba, mi Dios y mi todo. Francisco, el nombre, la figura, no es una marca de moda, no es una referencia humana solamente atractiva. Si es una referencia, lo es desde su radicalidad en la imitación de Jesucristo, pobre y crucificado. No se puede hacer abstracción de Jesús en la figura de Francisco. Él no es un hermano universal, él no es el santo de la ecología, el amigo de los animalitos o el pacifista a toda costa. Estos son deformaciones tendentes a esa cultura donde se diluye la civilización cristiana y que va a parar en el nuevo orden mundial. Pero ese no es Francisco de Asís. Él es el hombre del itinerario de permanente conversión, de horror al pecado, de búsqueda sincera, sin componendas ni coqueteos con el mundo al que había dado un mentís para siempre, desnudándose ante su padre y ante el obispo, de búsqueda de la santidad, de seguimiento fiel de un evangelio sine glosa, sine glosa, sine glosa, o sea, sin más explicaciones y notas que las del propio evangelio. Cercano ya al final de su vida, Francisco recibió en el monte Alberna los estigmas de la cruz, el único santo que los conservó hasta morir. Después, muchos siglos después, sería otro franciscano, el Padre Pío. Entonces, en aquel siglo XIII y en aquel monte de la Umbría, vino el misterioso serafín 6 veces alado e infundió unos rayos de luz en las manos y los pies de Francisco y en su pecho. Y él quedó hecho una imagen viviente del crucificado. Por esas 5 roturas mostráis el brocado fino con que vino así a amarnos Cristo en su cuerpo divino. Pues bien, mucho antes de su estigmatización, recordaría Benedicto XVI en una catequesis sobre Francisco, antes que su cuerpo ya había sido herida su alma, transfigurada por las llagas del Señor. La historia de Francisco, el enamorado de la dama pobreza, el amigo de la cruz, es la historia de la gracia y de la conversión. La fuerza de Dios vence a la fuerza del pecado en su vida. Es la respuesta fiel, generosa, abnegada de quien se siente irresistiblemente atraído por Jesús. Y por tanto es la historia de un hombre para los demás, porque fue un hombre de Dios y para Dios. Lo demás, que en su vida fue tanto y tan grande, vino por añadidura. La paz, la fraternidad, la pobreza, la humildad, la caridad. Y también, pero desde una visión cristiana de la vida, la promoción y el cuidado de la naturaleza por respeto a la creación. Pero todo ello, sobre todo, porque Francisco descubrió, siguió, amó y transmitió al Cristo total, al amor encarnado y al amor crucificado y resucitado. De ahí la devoción suma de Francisco a la Eucaristía, una devoción que le hacía recordarnos a los sacerdotes cuánto y con qué mimo tenemos que buscar lo más limpio y lo más rico
para los vasos sagrados y para todo lo que le rodea a Jesús en el altar, porque hasta esos detalles llega un alma enamorada. Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús murió el día de San Francisco. Daban las 9 de la noche en su reloj en el convento de Alba de Tormes. Justamente en aquel año de 1582 tenía lugar el cambio del calendario juliano al gregoriano y por eso corrían 10 días, y nosotros celebramos su fiesta el 15. Pero murió este día porque Teresa fue muy franciscana, no solo porque la ayudaron mucho los franciscanos, no solo porque el empujón definitivo para su reforma se debió a un conquistador extremeño a lo divino, Fray Pedro de Alcántara, que vino tantas veces a esta casa a consolar y animar a doña Teresa de Ahumada, y cuya vida, sustentada en aquel cuerpo hecho de raíces de árboles, parecía que el Señor estaba sosteniendo hasta que Teresa fundase el 24 de agosto de 1562 su primer palomarcico de San José, porque antes de 2 meses moriría Fray Pedro de Alcántara y ella le vio subir a la gloria y decirle: bendita penitencia, que tal premio me ha valido. Junto a él otros franciscanos, como también la ayudaron los jesuitas y los dominicos. Pero es que la misma Santa Clara se le apareció también un año antes de su reforma para enseñarla, para animarla y orientarla en la organización de su convento y en la pobreza, puesto que todo había salido de aquí, de la Encarnación, cuando, reunidas una tarde de otoño, doña Teresa de Ahumada con sus sobrinas y otras amigas monjas, María de Ocampo dijo: ¿y por qué no hacemos un monasterio a la manera de las descalzas de San Francisco? De manera que el analogatum, el modelo, era aquella forma de vida absolutamente evangélica, sencillísima, toda pobre, amante de la pequeñez, que había hecho surgir Francisco entre las mujeres a través de Clara y que había repristinado Pedro de Alcántara en España con su descalcez. Todo esto está en el origen de la descalcez teresiana. Y si hay algo que esté muy evidentemente en la base de la espiritualidad teresiana, es la humanidad de Cristo como devoción insoslayable, como apoyo absolutamente imprescindible para la vida cristiana. Algunos trataban de disuadir a Teresa de este apoyo y le decían que, llegada a unos ciertos niveles de la vida espiritual, se debía prescindir de todo lo corpóreo, incluso la humanidad de Cristo. Y entonces ella exclama paladinamente en ese capítulo 22 del libro de su vida, que acaso sea el más emblemático de todos sus escritos, y dirigiéndose a aquel fraile dominico que le había mandado escribirlo, Fray García de Toledo, le dice: «Vuestra merced, Señor, no quiera otro camino, aunque esté en la cumbre de la contemplación. Por aquí va seguro. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Él le enseñará. Mirando su vida es el mejor dechado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabe sí». Miremos al glorioso San Pablo, que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como quien le tenía bien en el corazón. Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido, de algunos santos grandes contemplativos, y no iban por otro camino. San Francisco da muestra de ello en las llagas. Es una de las muchas veces que brota a los puntos de su pluma el nombre del seráfico patriarca de Asís.
Después dirá en el camino de perfección que a San Francisco hasta las aguas y las aves le obedecían, porque cuando se vive en Dios se tiene el mundo debajo de los pies. Que por medio de San Francisco el demonio perdió tantas almas como por otros fundadores de órdenes, porque se erigen en cabezas de una gran corriente de santidad, y así San Francisco. Y en las sextas moradas hará alusión a esa gracia que hemos pedido nosotros, empujados por la liturgia, en la oración colecta. Vivir del mismo amor jubiloso que San Francisco, aquel hombre que los demás reputaban por loco porque se echaba por los bosques de la Umbría y con 2 palitroques a modo de violín o de cítara iba cantando y exclamando el amor no es amado y llorando y provocando incendios a veces hasta visibles desde la misma ciudad. Es un fenómeno místico que forma parte del proceso espiritual que después describirá como nadie Teresa de Jesús. Y al llegar a él, a estos ímpetus, como ella les llama, escribe así: con este gran ímpetu de alegría no puede disimular el alma. Esto debía sentir San Francisco cuando le toparon los ladrones, que andaba por el campo dando voces y les dijo que era pregonero del gran rey. Y otros santos que se van a los desiertos por poder pregonar lo que San Francisco, estas alabanzas de su Dios. En otras ocasiones habla Teresa también de Francisco, porque le quería tanto a él y a sus hijos, como maestro espiritual desde el cielo y guías espirituales en la tierra. Terminemos, porque no es el objeto de una homilía enumerar todos los datos para aseverar la devoción franciscana de Teresa, pero no podemos omitir un episodio que no aparece en la vida de ella, sino en la de San Pedro de Alcántara, escrita 6 o 7 años después de su muerte. Y estamos en la Santa Misa. Los que estemos convenientemente dispuestos nos acercaremos a la Sagrada Mesa para comulgar. Y en estos tiempos se ha minimizado la comunión, en la manera externa de recibirla y sobre todo en las disposiciones espirituales y en la limpieza de la conciencia. Hay que preguntarse cómo comulgaba Teresa de Jesús. En esta casa tantos años, ¿cómo comulgó? Donde después estamos comulgando nosotros. Pues una de aquellas comuniones las recibió de manos de Fray Pedro de Alcántara. Y en el momento de arrodillarse para recibir la Sagrada Forma, vio que a Fray Pedro le asistían a un lado San Antonio de Padua como diácono, porque San Antonio de Padua era sacerdote, por lo tanto le tocaba hacer el oficio más alto como diácono. Y al otro lado, San Francisco de Asís como subdiácono, porque él era diácono. Y el subdiácono, en la misa tradicional, alguna vez he tenido también que hacer este oficio, es el que pone la bandeja o un paño rico que antes también se ponía debajo del comulgante, cuando era impensable comulgar en la mano, porque naturalmente a la mentalidad de reverencia y de adoración de los católicos de entonces no podía caberle en la cabeza esa manera de minimizar la forma de comulgar. Pues bien, San Francisco de Asís fue el que puso la bandeja a Teresa de Jesús, o aquel paño de brocado seguramente. Pensemos que hoy San Francisco de Asís asiste a nuestra comunión y nos enseña a comulgar bien y a amar a Jesucristo, el de la cruz, el de la pobreza, el de la alegría, el del Evangelio,
amarle como Él le amó. Pidamos a la Santa Madre Teresa en este día aniversario de su partida al cielo, y a San Francisco bien podemos llamarle también de alguna manera en el Carmelo, nuestro Padre San Francisco. Pidámosle que ellos nos enseñen a amar a Jesús para así amar verdaderamente a los hermanos y al mundo entero y a la creación toda, y sentirnos siempre movidos por ese amor jubiloso, por esa alegría incomparable de quien dedica toda la vida al servicio divino. Así sea.